Hoy día tocaba escuela dominical, ¿cierto? Sí. Ah, todo en silencio, esperando la escuela dominical. Gracias, Señor, por tenerlo todo aquí tempranito y vamos a tomar un tiempo de oración para pasar después cada uno a sus respectivas escuelas dominicales. Inclinamos nuestros rostros. Señor, gracias por traernos aquí con bien. Gracias porque has puesto en nuestro corazón el siempre buscarte y aprender de ti, para que tú vayas conformando por medio de tu palabra y de tu Espíritu Santo nuestros corazones más y más a tus propósitos, y entendemos que es hacernos cada vez más y más como Cristo. Y henos aquí dispuestos delante de ti, Señor, para que tú obres en nosotros, cada uno de nosotros, absolutamente todos queremos eso. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor, guíanos en todo, enséñanos en todo, permítenos disfrutar de todas las bondades que tú nos das siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Los niños, los más niños y los juveniles, entonces pasen a sus clases, los jóvenes nos quedamos acá. A ver, ¿cuál fue el motivo de risa? Y ¿se acuerdan de que estábamos, no? Hace tiempo ya que no. Fue como a principios de diciembre que dejamos de hacer la escuela dominical para pasar el tiempo de verano. Hoy día retomamos. Lucas, bien. Sí, con ese signo se. Está como bajito. Me voy a poner más cerca el. Ahí. Y ahí está bien, ¿o no? Es que ahí no quiero los P. ¿Sí? ¿Está bien ahí? ¿Ahí se escucha? Ok. Y lo que vamos a hacer hoy día, ¿se acuerdan dónde quedamos o no? No. Entonces vamos a partir del principio de nuevo. ¿Sí? ¿Llevamos cuánto? ¿2 años? ¿Un poco más, Lucas? No, no es tanto. No, lo que vamos a hacer hoy día es un resumen desde donde comenzamos, capítulo 1, hasta donde quedamos en el capítulo 21, versículo 28. No se acordaban para nada de eso, pero no importa. La idea es recordarnos hoy qué fue lo que hicimos y vamos a hacer un resumen de una manera bien especial. ¿Alguna vez usted ha estudiado un libro de la Biblia? Dijo, voy a estudiar lo que dice, no sé, Zacarías. Y comienza a leer Zacarías y termina de leer Zacarías y dice, Zacarías tiene ¿cuántos capítulos? Debería saber porque ya leyó Zacarías. Malaquías, entonces, más cortito. Malaquías tiene ¿cuántos capítulos? 4, ahí estamos bien. Entonces, alguien estudió ahí Malaquías y comienza diciendo ciertas cosas, en el medio va a decir otras y va a terminar con algunas que tienen relación, después nos vamos a ir dando cuenta en la medida que vayamos leyendo la Biblia, con otros pasajes bíblicos y con una historia global que Dios está contando, pero dentro de eso también vamos a encontrar ciertas verdades bíblicas, ciertas doctrinas que el Señor quiere grabar en nuestros corazones, o podríamos llamarle, uy, hay unos versículos muy interesantes dentro del libro, pero sin perder el contexto de la historia y el objetivo por el cual fue escrito ese libro, podemos aprender varias cosas. Y bueno, lo que vamos a hacer hoy día es un poco lo mismo. Vamos a hacer un resumen lo más rápido posible de estos 21 capítulos y medio que llevamos de Lucas para ver qué cosas importantes trae, pero qué es lo que está contando el Evangelio. Y a grosso modo uno puede decir, ¿qué está contando el Evangelio de Lucas? Bueno, la historia de cuando Jesús estuvo en ministerio en esta tierra, ¿sí? Pero parte antes. El libro de Lucas parte en el capítulo 1 y Jesús todavía no estaba en la tierra. Pero, ¿qué es lo que viene? Y yo hice unas fichitas, ¿ya? Y la primera dice, anuncio y nacimiento del Señor. ¿Qué es lo primero que pasa? Entonces se anuncia que viene y después nace. Ahora, ese nacimiento, yo le puse entre paréntesis advenimiento, porque tiene un poco más de sentido, ¿no? Advenimiento en el sentido de que hay una llegada. ¿Por qué? Porque el Señor es eterno. Entonces, este nacimiento en rigor es una llegada, una venida a este mundo. Él toma para sí un cuerpo humano para vivir como nosotros y morir como uno de nosotros, pero sin pecado en una cruz. Y eso es lo que está narrando el Evangelio y parte de esa manera. Entonces tenemos una introducción, por decirlo así, en los primeros versículos que dice que esta historia es una biografía narrada por Lucas. Ahora, el nombre de Lucas no aparece, ¿cierto? Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas
que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Y aquí Lucas está diciendo, mira, yo no lo vi, ¿sí? Pero a mí me lo enseñó ¿quién? Los apóstoles, los que lo vieron con sus propios ojos y fueron ministros de la palabra, ¿ok? Y me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Y no tenemos idea quién es Teófilo, pero había un Teófilo a quien le llegó este escrito y después fue entonces, a partir de él, repartido en todas las iglesias y de alguna manera Dios en su provisión que siempre bendice a la humanidad, nos llegó hoy día, la tenemos en nuestra Biblia, para que conozcas, y este es el propósito, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y esa es una de las razones por las cuales estamos estudiando este libro, el Evangelio de Lucas. Bueno, sabemos, aunque nos dice Lucas, que es de Lucas porque el libro de Hechos comienza igual, ¿cierto? Es la segunda parte de la historia que le está narrando a Teófilo y, y él, si vemos en otros pasajes del libro de Hechos, nos damos cuenta que es parte del equipo de Pablo, pero no hay otro que cumpla todos los requisitos que está cumpliendo Lucas, así que por descarte es Lucas. Y no hay cómo equivocarse con eso. Y luego inicia, y aquí puse 5 puntos dentro de los capítulos 1 y 2, anuncio y nacimiento. Y el primer punto es que inicia con el cierre del Antiguo Testamento. Así comienza Lucas. ¿Y cómo es eso? Dice en el capítulo 1, versículo 13, pero el ángel le dijo Zacarías, y ahí tenemos que recordar, Zacarías, papá de Juan el Bautista, que era el sacerdote que estaba encargado de entrar al lugar santísimo en esa oportunidad. Y se le aparece un ángel, ¿cierto? Y le dice, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra. Y recordamos allá Números capítulo 6, el pacto nazareo. Y será lleno del Espíritu Santo, o dicho de otra manera, va a ser guiado en todo por el Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y ese pasaje a mí me enternece mucho. Está hablando de la salvación antes del nacimiento, ¿no? Wow. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Y dónde sale eso? Eso es una profecía. Y aquí está diciendo, se está cumpliendo la profecía. ¿Cuál profecía? ¿Quién estudió el libro de Malaquías? Capítulo 4, Malaquías 4, versículo 4 dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. Básicamente, Malaquías es el último libro donde Dios habla al pueblo. Después de esto vienen 400 años donde no hay revelación de Dios hasta en los evangelios. Por lo tanto, el pueblo tiene que saber, esto es lo último, ¿ya? Y dice, mira, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, y tienes ahí una tarea, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Está hablando en la figura de Elías de Juan el Bautista, y esto lo va a ratificar más adelante el mismo Jesús, cuando va a decir Elías ya vino, ¿sí? Acerca de Juan el Bautista. Entonces tenemos este texto que está diciendo, mira, el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, comienza cerrando el Antiguo Testamento. Interesante, ¿no? Segundo punto, hay una declaración del plan divino. O sea, el Evangelio comienza declarando el plan divino. ¿Qué plan divino? El de la redención, lo que el hombre necesita y que Dios sabe que necesita y que Dios por amor y por gracia quiere dar para cumplir también con su
justicia. ¿Y dónde tenemos eso? En el capítulo 1 de Lucas, versículo 30. Entonces el ángel, aquí hay otro ángel, Gabriel, ¿cierto? No está yo. Le dijo a María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Han escuchado esa palabra en alguna parte o no? ¿Dónde? No escucho. En Isaías, por ejemplo. ¿Dónde más? Uno puede decir, en el Antiguo Testamento. O sea, hay profecías que Dios dijo que se iban a cumplir y se están cumpliendo ahora. Y no cualquier profecía, sino que estas profecías además están relacionadas a unos pactos. Y sigue diciendo, 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, y nos detalla entonces el cómo fue este nacimiento. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y esta es una declaración tremenda. Primero está diciendo que Jesús es santo, el santo ser que nacerá. Va a ser un hombre como nosotros, pero sin pecado. ¿Por qué? Primero por esta declaración y segundo, y más importante, porque es Dios, que dice, y será llamado Hijo de Dios. Y en el hebreo entendemos que esa figura es que lo iguala, es Dios. Por lo tanto, no solamente va a ser sin pecado, sino que además no puede pecar. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez. Este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Y encontramos estos versículos como unas joyitas entre medio de la lectura de cada libro. ¿Hay algo imposible para Dios? No, gracias Señor por eso. ¿Y dónde sale eso? Acá en Lucas. Bueno, hay en otros libros también. Pero encontramos entonces, como le decía, dentro de este estudio de un libro, estos versículos que son unas joyitas para nuestra vida, que nos alientan, pero también vemos cómo la historia del plan de redención de Dios se va cumpliendo y uno dice, cuán grande es Dios que todo lo que dijo, Él lo va cumpliendo y lo cumple de una manera espectacular. Y vimos entonces, por ejemplo, que dicen en el 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y la idea es que es el Salvador. Y eso nos remite a Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando le dice a la mujer, o a Satanás, ¿sí? Dios le dice el Evangelio, que la simiente de la mujer va a triunfar sobre la simiente de Satanás. Y aquí está. Está Isaías 7:14. He aquí una virgen concebirá, que si bien lo va a usar Mateo, la misma idea está aquí, porque ella era virgen. O el pacto en David, ¿sí? Y de tu descendencia pondré uno en tu trono para siempre. Y lo mismo está diciendo acá. Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y vemos muchos pasajes en el Antiguo Testamento, incluso, por ejemplo, algunos que pueden pasar medio rápido por un tema de que estamos leyendo eh, un salmo, por ejemplo, y el salmo tiene tantas cosas que uno no sabe en qué fijarse a veces. Y el Salmo 132:11 dice, en verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. Y esto es una firmeza de las promesas de Dios y del pacto. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Y eso fue miles de años antes. Y vemos cómo en Lucas entonces está llevando a cabo el plan, o de otra manera, llegó el tiempo. Eso es lo que está diciendo, llegó este tiempo. Lo tercero que tenemos es que los pactos de David y Abraham y el nuevo pacto están ratificándose porque esta es la fecha en que comienza el cumplimiento. Ahora,
comienza, pero no necesariamente se van a ejecutar en el mismo acto, sino que comienza el tiempo en que ya queda poco. Por ejemplo, el pacto con David ya lo vimos, ¿sí? Y de hecho, cuando uno lee en capítulo 2, perdón, me apuré, capítulo 1, 67. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Entonces aquí Zacarías, el sacerdote, va a declarar algo y va a decir, bendito el Señor de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo. ¿De qué está hablando? De que la salvación llegó a Israel, ¿sí? Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. ¿De qué pacto está hablando? Del pacto davídico, ¿no? ¿Cómo habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio? Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Y luego comienza a hablar del pacto de Abraham, del juramento que hizo Abraham su padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos sin temor, le serviríamos en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y luego el nuevo pacto que lo vemos en Ezequiel, lo vemos en Jeremías y en otros libros. Y el nuevo pacto es aquel que se va a cumplir en la segunda venida de Cristo. Cuando todo aquel que pase al reino va a tener un corazón que va a conocer completamente al Señor, como el corazón que tenemos nosotros hoy. Esas bendiciones del nuevo pacto, el Señor ya la dio a la iglesia. Pero es un pacto que se tiene que cumplir en Israel todavía. ¿Ok? Y dicen, y tú niño, 76, profeta del Altísimo serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, ahí tienes bendiciones del nuevo pacto, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios con la que nos visitó desde lo alto de la aurora. ¿Recuerda esa figura en lo alto de la aurora? Lo que viene del oriente, lo que es desde el principio, está hablando del Mesías. Eso de lo alto de la aurora. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Eso es el nuevo pacto. Y tenemos entonces en esta profecía de Zacarías cómo llegó la fecha en que esos pactos de Dios van a cumplirse. ¿Ok? 4. El anuncio del cumplimiento del tiempo. Capítulo 1, versículo 9. Parece que me equivoqué de capítulo y es el 2, 9, el 2, perdón. 9. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Aquí está hablando a unos pastores que vienen ahí. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido, que ya fue, que comenzó el tiempo. Y se anuncia entonces el cumplimiento del tiempo, como en Gálatas 4:4. ¿Ok? Y viene entonces este anuncio con un himno celestial que está ya en el versículo 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Esto sigue siendo igual, ¿o no? Gloria a Dios, ¿dónde? Donde está Dios, en las alturas. ¿Y en la tierra? ¿Qué significa la tierra paz si hay guerra? ¿Cuál tierra? No, está hablando de la espiritualidad, de que todo aquel que cree en Cristo es reconciliado con el Señor y ahora tiene paz con Dios. Eso es lo que está hablando. No está hablando de la paz del mundo de las guerras, porque los pecados siguen exactamente igual o peor. Está hablando de la reconciliación con Dios. Y en la tierra paz, buena voluntad de Dios que está enviando al Hijo, esa es la idea, para con los hombres. Y en el fondo esto es un himno que anuncia el Evangelio. Y en el quinto punto tenemos lo que podríamos llamar el preludio a la obediencia. ¿Sí? Aquí se va a comenzar a narrar cómo el Señor que viene a salvar, lo primero que comienza a hacer es a cumplir las escrituras en obediencia.
para que en lo que Él hace nos enseñe a nosotros obediencia total a Dios. Y está acá en el capítulo 2, versículo 46. ¿Se acuerdan que Jesús se venía y fue con los papás a Jerusalén, después se devolvió y se les perdió? ¿Qué edad tenía Jesús? Versículo 42, 2:42 que dice, y cuando tuvo 12 años, o sea, ¿qué época venía en la vida de Jesús? Lo que los judíos hoy día conocen como el Bar Mitzvah, que es que se declara por esa edad ahora responsable él, ya no sus padres, él ante la ley. Y eso es un paso gigante. Y eso es un acto de obediencia. ¿Ya? A eso voy con el acto de obediencia. Y leemos en el 46, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles qué es lo que debería hacer cualquier creyente que quiere anhelar del Señor para vivir de acuerdo con el Señor. Obediencia. 49. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Y no es una respuesta que deberíamos dar nosotros también todos los días? Obediencia. Se me acabó la primera ficha, vamos a la segunda, capítulos 3 y 4. Y acá tenemos el inicio del ministerio terrenal. ¿Qué pasamos al principio? El anuncio de la venida del Señor y la venida del Señor. Ahora el inicio del ministerio terrenal. Y capítulo 3, versículo 1, tenemos una fecha. En el año 15 del imperio de Tiberio César. Y este hombre reinó desde el 14 al 37 después de Cristo, pero aquí estamos, vamos a ver después, alrededor del año 28. ¿Por qué? Porque en el versículo 23, 3:23, dice Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Y su ministerio, después vamos a ver eso, dura como 3 años y medio. ¿Ok? Entonces ya sabemos más o menos a qué edad murió el Señor en la cruz. ¿Y por qué empezamos a poner fecha? Porque estamos en el ministerio de Jesús a los hombres. Ministerio terrenal. ¿Y con qué comienza? ¿Con qué se inaugura el ministerio del Señor? Con el bautismo. Y es interesante, en el 3:21 dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. Lucas es bastante resumido para contar esto, pero esto de que cuando todo el pueblo se bautizaba, estamos hablando de judíos que pensaban que ellos eran el pueblo de Dios y no tenían ninguna necesidad de hacer nada porque ya eran de Dios. ¿Y por qué se bautizaban entonces? Para arrepentimiento y perdón de pecados. O sea, ¿qué estaban haciendo? Reconocían, y esto es inmenso, que por muy de Israel que sean, muy el pueblo de Dios, ellos eran pecadores. Y es lo que todo hombre debería reconocer. Y siendo pecador está lejos de Dios, no importa que seas de Israel. No todos los de Israel son salvos. Y eso es lo que están reconociendo estos hombres. Y van donde Juan el Bautista haciendo ese reconocimiento para salvación. Ahora, no es que con el bautismo se salven, sino que ellos están reconociendo públicamente, yo soy pecador, necesito salvación. Esto que lo cuenta así tan rápidamente Lucas es tremendo. Ahora, Jesús también va a bautizarse, ¿por qué? ¿Por el arrepentimiento o por el perdón? Por ninguna de esas. El bautismo de Jesús no tiene nada que ver con eso. El bautismo de Jesús es, de alguna manera, Él se va a identificar con el hombre. Recuerde, este es el inicio del ministerio. Se va a identificar con nosotros para buscar en obediencia al Señor cumplir la ley de Dios. ¿Cuándo la cumple? En la cruz. Y triunfa en la cruz. Y es lo que declara el Señor, versículo 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, bajó una paloma, tal cual. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia.
Y el bautismo de Jesús tiene que ver con una identificación de un Dios que es justo, que juzga los pecados, pero que también es un Dios de amor y gracia, que va a dar la oportunidad en la cruz de perdonar esos pecados. Es lo que está hablando acá. ¿Quién? El siervo, el bienaventurado de Dios. Y eso está también en eh, profecía como Isaías 42:1, dice exactamente lo mismo. ¿Ok? No sé si en sus Biblias a veces ustedes tienen unos versículos anotados al lado del pasaje con unas letritas, que esas son como referencias. Bueno, y seguramente ahí le va a aparecer una referencia Isaías 42:1, porque de ahí viene lo que está diciendo el mismo Dios. Mira, estoy cumpliendo esa profecía ahora. Y nos vamos ahora al capítulo 4, versículo 17, para seguir con esto del ministerio a los hombres que comenzó, ¿cuándo comenzó? En el bautismo, ahí comienza el ministerio de Jesús, ya, nunca se olvide eso. Y vamos al capítulo 4, versículo 17, donde ya empieza a predicar a los hombres, este que fue reconocido por Dios mismo delante de todos, el Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, este es, ¿ok? Eso es lo que pasa en el bautismo. Comienza en el versículo 17, dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, está en una sinagoga en Capernaum, en Galilea. ¿Dónde queda Galilea? Y yo les puse un mapa. Y en ese mapa, el primer mapa está hablando de dónde estaban las tribus. Y en el segundo mapa, ahí, vamos a tener los tiempos de Jesús. Y una forma muy rápida de ver el mapa, para que entendamos siempre dónde estamos parados en el texto, es que arriba está el mar de Galilea, ese chiquitito. Después hay una línea verde hacia abajo, que es un valle por donde corre el río Jordán. ¿Sí? Y ese valle, a su izquierda, tiene una especie como de cordillera. Y esos son montes altos, y en uno de esos montes altos está Jerusalén. ¿Se acuerda que siempre decía, subamos a Jerusalén porque está arriba? Y Jerusalén está donde está el Mar Muerto, más o menos, no sé si se ve acá, Mar Muerto, acá. Ahí está Jerusalén, ¿se ve? Y debajo de Jerusalén está Belén, y acá arriba de Jerusalén está Jericó, y empezamos a ver algunas, Emaús, ¿recuerda Emaús? Algunas ciudades que no son comunes porque hemos visto ya en las escrituras. Entonces, es bueno tener en la mente un mapa, ¿ok? Lago, Jordán, Mar Muerto, y ahí está Jerusalén. Y en el lago de arriba está toda la zona de Galilea, y después vamos a tener que ir viendo dónde está Capernaum, dónde están algunas otras ciudades que aparecen anunciadas, sobre todo en los evangelios. ¿Ya? Y en el 4:17, ahí estábamos, estaba ahí en el mar de Galilea, el ministerio está en el norte entonces, y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Eso decía el texto en Isaías 61. ¿Y qué está diciendo el Señor ahí? Versículo 20. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles. Y aquí viene, mira, les voy a explicar lo que acabo de leer en la profecía. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Wow. Y bueno, sabemos, no voy a leer toda la historia, pero sabemos lo que pasó después. No fue necesariamente aceptado por el pueblo. Les gusta a veces la palabra de Dios, pero lo que habla bien de uno y no lo que habla mal de uno. Y eso fue lo que pasó acá. Y de alguna manera nos está enseñando que toda la palabra de Dios habla verdad a nuestro corazón, nos guste o no nos guste. Y es lo que tenemos que aprender y es lo que tenemos que obedecer. Así comienza entonces el ministerio a los hombres. Dentro de ese ministerio va a venir ahora el llamado a los discípulos, y vamos a estar en el capítulo 5 y 9, al 9, perdón. ¿Y dónde va a ser esto? Mayoritariamente en Galilea, ¿sí? Todavía estamos en el norte, en Galilea. Y vemos en el capítulo 5, versículos 4, la pesca milagrosa, le llaman así. Dice, cuando terminó de hablar, ¿por qué? Porque Jesús estaba enseñando en un bote, dijo a Simón,
boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y esto parece que suena bien, pero ojo, es de día y la pesca se hacía de noche, no de día. Los peces se encontraban en la noche, no en el día. Y Pedro, que era pescador, puede haber pensado, ¿estará equivocado este hombre, no? Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando, porque es la noche. Y nada hemos pescado, o sea, no hay. Pero mira lo que agrega, más en tu palabra echaré la red. ¿Por qué dijo eso? Porque el ministerio comienza con enseñanza, pero también con milagros. Y antes de esto había ido a la casa de Pedro y sanado a la suegra. Entonces ellos ya habían visto el poder de Dios. Por eso dice, más en tu palabra echaré la red. Y conocemos la historia. ¿Qué pasó? Se llenó. ¿Por qué se llenó la red de peces? Porque el Señor le dijo que ahí estaban. ¿Y cómo sabía que el Señor ahí estaba? Porque Dios es omnisciente. ¿Y qué está diciendo Jesús con eso? Yo soy Dios omnisciente. Y cuando tú estás frente al Señor y Él te dice, yo soy tu Dios omnisciente, ¿qué le dices tú? Y tenemos una enseñanza. ¿Qué hizo Pedro? Cayó de rodillas y pidió perdón por ser pecador. Tenemos estas joyitas dentro de la historia del Evangelio, de este ministerio a los hombres. ¿Ok? Versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y sigue entonces hablando con los discípulos, versículo 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Quién? Juan y Zebedeo, los hermanos. Perdón, Juan y Jacob, hijos de Zebedeo, eso es, los hermanos. Entonces vemos cómo los discípulos entonces son llamados y comienzan a seguir a Jesús. Versículo 27. Después de estas cosas, ¿y qué cosas? Sanó un paralítico y va haciendo otras cosas en el ministerio en Galilea. Entonces dice, y después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, que sabemos que es Mateo. ¿Qué dice el 28? Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y tenemos más llamado a discípulos y llegamos al capítulo 6, versículo 12, y dice, en aquellos días fue al monte a orar, y ahí tenemos otra enseñanza, y pasó la noche orando a Dios. Y sabemos que el Señor acababa de declarar que es omnisciente, sabe todo. Dije, ¿y por qué tiene que orar entonces? ¿Qué es lo primero que parte haciendo el Señor? Obedeciendo en todo, ¿o no? Y la obediencia requiere sometimiento en todo. ¿Por qué? Porque es una declaración de depender de Dios en todo. Y eso se llama oración. Y es lo que está enseñando acá. Alguien que no ora es porque se cree independiente de Dios. Si tú oras, es porque tú estás declarando que yo dependo en todo de Dios. Toda la noche. Y cuando era el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Y conocemos también la historia. Ahí tenemos el llamamiento de los que van a ser después apóstoles. Aquí todavía no lo sabemos, pero nosotros conocemos el resto de la historia. Como en el ministerio, entonces también hace el llamamiento a quienes Él va a usar para continuar la obra en la tierra. Y luego comienza a hacer enseñanzas. Versículo 20. Y alzando los ojos a sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Sermón del Monte, ¿recuerda? En Mateo tenemos 3 capítulos, el 5, el 6 y el 7, hablando solo del Sermón del Monte. Iba a hacer muchas enseñanzas. 27. Porque a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, o si quieres el 31, que algunos le llaman la regla de oro. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Es un buen versículo para leerlo y repetirlo cada tanto, porque a veces nos gusta pedir, nos gusta recibir y que el hermano se las arregle, ¿sí o no? ¿Qué dice acá? No, 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 yo quiero que
todo lo que yo quisiera para mí, que primero lo tengas tú. Esa es la regla de oro. Ese es el amor de unos y otros. Así que si me ven pidiendo algo alguna vez, te me dicen, oye, ¿sí? Eh, entonces comienza con sus enseñanzas y vemos capítulo 6, el Sermón del Monte, versículo 41. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Y es un pasaje que conocemos bastante, ¿no? O sea, dicho en buen chileno, ¿con qué ropa estáis juzgando al otro si no te has mirado la tuya primero? ¿Estás en comunión con el Señor y con tus hermanos antes de abrir la boca? Y el hecho de estar en comunión con Dios es que Dios conoce exactamente todo mi corazón, todos mis pecados, todos mis pensamientos, ¿no? Y otra vez una buena enseñanza, versículo 43. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, ¿sí o no? No, al revés. Porque cada árbol se conoce por su fruto. ¿Cómo conocemos nuestra fe? ¿Alguna vez alguien ha dudado de su fe? ¿Seré salvo? Y esto es interesante porque conocemos muchos hermanos que vienen de algunas iglesias donde les enseñan que la salvación se pierde. Y vemos por las escrituras que no, la salvación no se pierde. Si tú eres salvo, tienes el reino de Dios asegurado para siempre. La pregunta es, ¿cómo sabes que eres salvo? ¿Porque yo siento que soy salvo? ¿Porque yo siento el poder de Dios? Y a veces escuchamos eso, ¿no? Yo siento que el Señor está conmigo. ¿El Señor funciona con sensaciones? No, que aquí lo está diciendo, no. El Señor cambia tu vida para que tú des fruto. Eso es lo que está enseñando acá. O sea, parece una enseñanza como una más, pero todas las enseñanzas del Señor son súper importantes y tienen fuerza. Y la única forma en que yo mismo puedo declararme delante del resto que yo soy salvo, que estoy en el Señor, porque el Señor hace que yo dé frutos. Y son visibles y todos lo reconocen. Bueno, no sé si estoy exagerando con la única forma, pero quiero establecer un poco el punto, ¿no? ¿Qué es lo que el Señor está enseñando acá? Yo soy salvo. Ah, sí. No, y voy a una iglesia. ¿Y qué si en la iglesia? No, nada. ¿Cómo sabes si soy salvo? Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, o si quiere, el que no sirve, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Buena enseñanza. Eh, capítulo 7, versículo 35. Va a decir algo parecido en una frase. Cuando en el pasaje donde los mensajeros de Juan vienen porque Juan dudaba si que era él o no el Mesías, y le da toda una explicación bíblica, y en el 35 dice, más la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Y en un sentido está diciendo lo mismo que la enseñanza anterior. Nosotros, necios, pecadores, inútiles, en las manos de Dios podemos ser sabios. Pero eso es en las manos de Dios. O sea, cuando Dios, por medio de su Espíritu Santo y su palabra, obra en ti para que tú hagas la obra de Dios. Y vas a mostrar una sabiduría increíble, que tú mismo te vas a decir, oye, ¿de dónde saqué eso? No, de ti no, del Señor. Eso está diciendo el versículo nuevamente. ¿Quieres saber cómo eres salvo? No. Ahí tiene uno. Eh, capítulo 8, versículo 4. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían y les dijo por parábola, el sembrador salió a sembrar su semilla. ¿Recordamos ese texto? Tienes otra enseñanza. Versículo 24 del 8, y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Se estaban hundiendo en una barca. ¿Y qué les enseñó ahí? Hombres de poca fe. Tenemos otra enseñanza. ¿Cuánto estamos confiando en el Señor?
39, perdón. Cuando sanó al endemoniado, al endemoniado Gadareno. ¿Recuerdan? Que todo el mundo se quedó preocupado de qué pasó con los chanchos. No, 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 el texto no está hablando de qué pasó con los chanchos. No te preocupes por los demonios. Preocúpate por lo que hizo Dios con un endemoniado. ¿Qué dice? El 39, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Lo salvó. Wow. Y hay una parte del texto que dice que el tipo estaba súper peinadito, arregladito, con corbata, impecable. Bueno, no en este tiempo, pero esa es la idea, ¿no? La obra del Señor en un pecador cambia al pecador totalmente. Eso lo está enseñando ahí con los gadarenos. Y por último tenemos una declaración del plan de salvación, capítulo 9, versículo 20, cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿y quién dicen ustedes que yo soy? Y tenemos la respuesta de Pedro, ¿no? Él es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Es una declaración del plan de salvación. Versículo 22. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. Y tenemos entonces el anuncio de la crucifixión, plan de redención, plan de salvación. Capítulo 9, desde el 51, cuando es rechazado por los samaritanos, hasta el 19-27. Vamos a tomar un tramo un poquito más corto. ¿Por qué? Porque acaba de seguir su ministerio, pero ya no en Galilea. Va a comenzar a bajar y tenemos ahí una línea grande que dice Samaria, sí, también medio como costa. ¿Ok? Va a estar en Samaria y va a estar al norte del sector de Judea antes de llegar a Jerusalén. Y dice, lo primero es que su ministerio fue rechazado. Capítulo 9, versículo 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. A nosotros nos gustaría decirle al Señor siempre eso, ¿no? ¿Y qué dice el Señor? Bueno, déjalo todo. Bueno, no, es que tengo problemas con esto, primero esto otro. Es lo que está pasando acá. Señor, tengo un montón de cosas primero, después tú. Eso es rechazar al Señor. Y lo dice con todas sus letras acá. Del 57 al 62 tenemos todo ese tramo. Después este ministerio que él está haciendo a los hombres, ahora lo va a encargar a los hombres y tenemos la comisión de los 70. Hoy día nosotros sabemos también que ese ministerio, ¿a quién se lo encargó? A nosotros, a la iglesia. Dios está haciendo su obra, o si quieres, Cristo está haciendo su obra de salvación por medio de la iglesia. Recuerden, nosotros somos uno con Él, somos de Él. ¿Sí? Así que nosotros estamos haciendo lo de Cristo acá. Así de importante es la iglesia, así de importante tienes que mirar lo que haces con tu vida, ni más ni menos. Y capítulo 10, versículo 16, va a decir, el que a vosotros oye, se lo dice a los discípulos, o en este caso si quieres a nosotros, a mí me oye. O sea, ¿sabes el peso de tu vida hoy aquí en esta tierra? ¿Quieres saber cuánto vales? ¿Alguna vez dices, no, yo valgo tan re poco? Bueno, lee este versículo. Acá está diciendo lo que tú vales. El que a vosotros oye, a mí me oye. Si en ti ven a Cristo, es porque tú vales Cristo. Si tú hablas de Cristo, van a escuchar a Cristo porque tú estás con Cristo, eres uno con Él. Eso vales. Lo dice este versículo. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Ah, es que no quieren nada conmigo y yo me siento mal y me pongo a llorar. ¿A quién estoy mirando? El Señor dice, no te mires a ti, porque al que desechan es a mí. Es como la historia cuando eligieron a Saúl. ¿Se acuerda cuando Samuel dijo, me han desechado? Dios le dijo, no, no, no te desecharon a ti, me han desechado a mí. Entonces, no nos preocupemos por los dolores que nosotros podemos sufrir, porque eso lo está sufriendo en realidad el Señor. Él nos está usando para mostrar su amor, su gracia, su misericordia, su justicia, su fidelidad aquí en la tierra. No fallemos nosotros, porque sabemos que el mundo va a fallar, pero no nosotros. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Lindo pasaje. Luego enseña sobre
la oración, perdón, hay más enseñanza. En el 10:36, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo que cayó en las manos de los ladrones? Y se está refiriendo a la parábola del samaritano. Y ahí tenemos una muy buena enseñanza acerca de cómo amar al otro. ¿Ok? ¿Hasta cuánto? 41-42, respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada estás, turbada estás con muchas cosas, pero tú, solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y nosotros tenemos esta enseñanza, ¿no? Que tenemos que escoger siempre la buena parte, leer la palabra de Dios todos los días, hacer los devocionales, estar en oración. Ojalá compartir tiempo juntos durante la semana en las cosas del Señor. No nos turbemos, ¿sí? No nos dediquemos a las otras cosas, porque el Señor sabe cuáles son las otras cosas. Y Él provee. Entonces, seguimos con estas buenas enseñanzas y va a enseñar en el capítulo 11 acerca de la oración, versículo 2, y cuando oréis, decid Padre nuestro, etcétera, ¿sí? O sea, no solamente nos enseña tantas verdades, sino que nos enseña cómo hacerlo para no equivocarnos y estar seguros que estamos haciendo las cosas en Él. Luego vamos a ver el rechazo que va a tener de Israel, capítulo 11, versículo 40 versículo 14. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Qué terrible, ¿no? Y ahí tenemos el famoso pecado imperdonable para ellos. Ese no es un pecado imperdonable para nosotros. ¿Hay algún pecado imperdonable para nosotros o no? Hay, ¿no? Hay uno. Que si ustedes, dice, si ustedes no perdonan el pecado de sus hermanos, yo tampoco voy a perdonar el vuestro. Nosotros tenemos que vivir del perdón y saber perdonar siempre. Y luego vienen unos ayes en el mismo capítulo 11, después habla de los afanes, capítulo 12, incluso en el 16:13, vayan allá. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Necesitas cosas en este mundo? Sí. ¿Cuántas? Muchas. Pero sirve a Dios, porque Él las provee. Sí, pero es que las necesito ahora. Bueno, no sirvas a dos señores. Y enseñanza de vida en Él. Y luego entramos ya en el capítulo 21, a la última semana, desde el capítulo 19-28 hasta el 21-28, que estamos allí en el día martes de la última semana de vida en esta tierra del Señor, y están enseñando en ese tiempo acerca de los tiempos futuros, los juicios que se avecinan. Eso para recordar el último que quedamos, y vamos a seguir el próximo domingo entonces de ahí para adelante. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Les sirve esto como voy a hacer algo así para estudiar un libro? Está bueno, ¿no? ¿Sí? Hacerse una fichita ahí. Ítalo. No, es para declarar que aún ellos siendo del pueblo de Dios, que es como: yo soy del pueblo de Dios, voy al cielo, se daban cuenta que eran pecadores y a lo mejor no iban al cielo. Era una declaración. Entonces, los otros, los fariseos, todos esos, deben haber estado vueltos locos. Decir, ¿cómo? ¿Cómo un israelita hace eso? Porque no debería. En la forma, pero en el corazón ellos sabían que necesitaban a Dios. ¿Ya? No, a Juan Bautista. En el 1:76. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado. Es cuando Zacarías está hablando ya de su hijo, de Juan el Bautista.
Ya. Ese pasaje, cuando le dice que deje que los muertos entierren a sus muertos, está hablando a no creyentes. ¿Ok? Ahora, no es que sea, esto dure un día. A veces tenía, el papá estaba enfermo, se iba a morir, no sabía cuánto tiempo, y era quedarse todo este tiempo cuidándolo, que es una cosa muy humana. Pero Jesús está diciendo, yo no estoy hablando de lo que está pasando en lo humano, porque la gente nace, como nace, así también se muere. No, yo estoy hablando de qué pasa con la vida espiritual. Entonces, polvo eres, polvo serás. Es lo que está diciendo, oye, deja que los muertos entierren a sus muertos. Eso siempre va a ser así. Pero ¿qué de tu vida espiritual? Eso es, lo que, es un llamado de atención con casi el tema es muy exagerado, ¿no? Es, bueno, ¿quieres tener vida eterna o quieres tener vida solo en esta tierra? Ese es un poco el punto. ¿Además, todo bien? Niños, los más chiquititos, el Nico y el Julián, ¿cómo les fue la clase? Bien. El, los otros niños, ¿cómo les fue? ¿Cómo se llama esa clase? De niños, bien. Clase de niños, bien también. Y los juveniles, ahí lo apunté. Bien. Faltaron tallarines ahí parece, pero ya, estamos ok. Vamos a tener un tiempo de oración y vamos después a pasar a nuestro desayuno que echábamos de menos del año pasado. No, echábamos más de menos el compartir la palabra en la escuela dominical, ¿cierto? Amén. Y el desayuno, ya. Señor, gracias te damos por este tiempo en que podemos estudiar, gracias porque incluso podemos ver en un estudio de todo un libro, viendo versículos que son tremendos para nuestra vida, enseñanzas que son súper potentes y ayúdanos a resaltarlas. Ayúdanos a tener esa diligencia de tomar un libro tuyo y empezar a notar cosas que hablan a nuestro corazón, porque necesitamos tu verdad en nosotros siempre. Rogamos que por tu palabra todo el tiempo tú estés cambiando nuestros corazones y ayúdanos en nuestra debilidad a querer buscarla. Rogamos todo esto, Señor, para toda nuestra iglesia, porque te necesitamos más que nunca. En el nombre de Jesús. Amén.